Imagínese entrar en las primeras comunidades cristianas y darse cuenta de que casi todo aún estaba en construcción, incluso el bautismo. En los relatos más antiguos vinculados a Jesús, el bautismo aparece como una respuesta consciente a la fe, un gesto público de arrepentimiento y cambio de vida. Textos como los Evangelios y el libro de los Hechos muestran adultos escuchando, creyendo y solo entonces siendo bautizados. Juan el Bautista, por ejemplo, llamaba a personas capaces de entender su mensaje, algo registrado en fuentes como Flavio Josefo y en los propios escritos bíblicos. El silencio sobre los niños en estos primeros registros no es una prueba definitiva, pero llama la atención. Historiadores como Everett Ferguson destacan que, en los 2 primeros siglos, el bautismo estaba ligado a la decisión personal. Era como aprender a nadar. Primero entender el agua, luego entrar al río. Este patrón inicial ayuda a explicar por qué los primeros cristianos hablaban tanto de enseñanza, preparación y confesión de fe antes del bautismo. Documentos antiguos, como la Didaché, refuerzan esta idea al mencionar ayuno e instrucción previos, algo imposible para los bebés. No se trata de una opinión moderna, sino de una lectura cuidadosa de las fuentes más antiguas disponibles. Lo que sabemos es que nadie en esos inicios parecía tener prisa por bautizar niños. La fe se veía como algo que debía brotar desde adentro antes de ser celebrada externamente. De repente, una frase corta empieza a pesar más de lo que parece. En relatos del libro de los Hechos, leemos que ciertas personas fueron bautizadas con toda su casa, como el carcelero de Filipos o Lidia, una comerciante de Macedonia. El texto bíblico no entra en detalles, y ahí reside el punto clave. Las casas romanas del primer siglo no eran como las de hoy. Incluían siervos, parientes lejanos y, sí, niños. Para muchos lectores posteriores, la conclusión parecía lógica. Si toda la casa fue bautizada, los pequeños también estaban incluidos. Autores antiguos como Orígenes mencionan esta interpretación siglos después, mostrando que ya circulaba. Pero es importante decirlo con cuidado. El texto no afirma explícitamente la presencia de bebés. El trasfondo cultural ayuda a entender esta lectura. En el mundo grecorromano, la decisión religiosa del cabeza de familia tenía un efecto colectivo, casi como un contrato familiar. Cuando Pablo anuncia la fe, habla a individuos, pero el impacto social es amplio. Era como cambiar la bandera de toda la familia, no solo la opinión personal. Esta lógica comunitaria abrió una brecha interpretativa que atravesó generaciones. Lo que comenzó como una descripción se convirtió poco a poco en un argumento. La ausencia de explicación clara fue llenada por la cultura de la época. Ahora imagine vivir en un mundo donde perder un hijo pequeño era algo común, casi esperado. En los primeros siglos de la era cristiana, la tasa de mortalidad infantil en el Imperio Romano era altísima, algo confirmado por estudios arqueológicos y demográficos modernos, como los de Kate Hopkins. Muchos niños no llegaban a los 5 años, víctimas de enfermedades simples para los estándares actuales. En este escenario, el bautismo comenzó a ganar un nuevo peso, no solo como símbolo de fe, sino como un seguro espiritual contra la muerte prematura. Poco a poco, la pregunta cambió de tono. Ya no era ¿cuándo cree la persona?, sino ¿y si muere antes de creer? El miedo empezó a hablar más fuerte que la espera. Esta angustia aparece en cartas y debates teológicos desde el siglo III en adelante. Líderes cristianos empezaron a tratar el bautismo como algo necesario para entrar en la gracia divina, no solo como respuesta pública de fe. La idea de retrasar el rito comenzó a parecer demasiado arriesgada. En comunidades marcadas por epidemias y partos peligrosos, la prisa se veía como prudencia. No era una decisión fría, sino profundamente humana. Los padres querían proteger a sus hijos del peor destino imaginable. Así, el bautismo infantil no crece solo por doctrina, sino por urgencia emocional. Con el tiempo, lo que se vivía en casas y ríos empezó a cobrar paredes, reglas y autoridades fijas.
a partir del siglo IV, cuando el cristianismo dejó de ser perseguido y pasó a ser favorecido por el Imperio Romano. La fe entró en una nueva fase histórica. Bajo el gobierno de Constantino, la Iglesia ganó estatus legal, influencia política y, junto con ello, la necesidad de estandarizar prácticas. El bautismo dejó de ser solo una elección espiritual y pasó a funcionar como puerta de entrada oficial a la comunidad cristiana. Concilios y líderes empezaron a definir quién podía bautizar, cuándo y cómo. La espontaneidad dio paso a la norma. El rito se convirtió en un registro de pertenencia, casi como un certificado religioso. En este nuevo escenario, la decisión individual perdió espacio ante la autoridad institucional. La Iglesia asumió el papel de guardiana de la salvación, y el bautismo se volvió un sacramento indispensable, administrado y controlado por ella. Bautizar a los niños tempranamente garantizaba fieles desde la cuna y reforzaba los lazos sociales, políticos y espirituales. Fe y organización caminaban juntas, no siempre en equilibrio. Historiadores como Peter Brown muestran cómo esta transición moldeó el cristianismo medieval. Lo que antes era vivido por la conciencia, ahora pasaba por el altar. Una idea puede cambiarlo todo, y eso fue exactamente lo que sucedió. A finales del siglo IV y principios del V, el pensamiento de Agustín de Hipona ganó enorme influencia dentro de la Iglesia. Al reflexionar sobre la condición humana, Agustín defendió que todos nacen marcados por el pecado original heredado de Adán, incluidos los recién nacidos. No se trataba de pecados cometidos, sino de una culpa transmitida, algo confirmado, según él, por la misma necesidad universal del bautismo. Esta interpretación aparece en obras como Confesiones y la ciudad de Dios, ampliamente preservadas y estudiadas. El niño, antes visto como símbolo de pureza, empezó a entenderse como espiritualmente incompleto. El cambio no fue emocional, sino teológico y profundo. Con esta nueva perspectiva, el bautismo infantil dejó de ser solo prudente y pasó a ser urgente. Si el niño ya nace en falta ante Dios, esperar sería ponerlo en riesgo eterno. El rito asumía el papel de limpieza espiritual inmediata, casi como un remedio aplicado antes de que apareciera la enfermedad. Esta visión se difundió rápidamente en el occidente cristiano, siendo reforzada por concilios y líderes posteriores. Ya no era solo tradición o miedo a la muerte, sino una lógica doctrinal bien estructurada. Una idea encajó con la otra como piezas de dominó. Y cuando la teología redefine la infancia, el camino de regreso se vuelve estrecho, abriendo espacio para la incómoda pregunta que vendría después. En algún punto de la historia, la pregunta dejó de hacerse en voz alta. El bautismo infantil ya estaba tan integrado en la vida cristiana que pocos se detenían a verificar de dónde provenía en realidad. Cuando se volvía al texto bíblico, especialmente al Nuevo Testamento, lo que se encontraba eran relatos de fe, arrepentimiento y decisión consciente antes del bautismo. Libros como Hechos y las cartas apostólicas describen personas que escuchan, creen y responden. Una secuencia clara. La propia Biblia no aporta un mandato explícito para el bautismo de bebés. Sin embargo, la práctica seguía firme, no por una lectura directa, sino por repetición continua a lo largo de los siglos. La fuerza de la tradición funciona como una corriente. Después de ser lo suficientemente fuerte, nadie pregunta quién conectó la fuente. Teólogos medievales como Tomás de Aquino reconocían que el bautismo infantil se sostenía más en la autoridad de la Iglesia que en un texto directo de las Escrituras. Esto no significaba mala fe, sino confianza en la herencia recibida. La costumbre pasó de generación en generación como algo siempre hecho así. Cuestionar parecía innecesario, o incluso peligroso. Pero cuando la tradición ocupa el lugar de la pregunta, la fe corre el riesgo de convertirse en hábito. Y los hábitos antiguos, tarde o temprano, terminan siendo desafiados por quienes deciden leer el texto con ojos nuevos. Cuando alguien decide tocar una tradición antigua, el suelo suele temblar. En el siglo XVI,
En medio de las reformas religiosas en Europa, surgieron grupos que volvieron al texto bíblico con lupa y coraje. Entre ellos los llamados anabaptistas, cuyo nombre dice todo: rebautizar. Para estos cristianos el bautismo infantil no tenía validez, pues carecía del elemento central de la fe consciente. Defendían que solo adultos o jóvenes capaces de creer deberían pasar por el rito. Esta posición aparece en confesiones de fe preservadas y en relatos históricos de ciudades como Zúrich. La idea parecía simple, pero el costo fue alto. Cuestionar el bautismo infantil se veía como una amenaza al orden social y religioso. La reacción fue dura y, muchas veces, violenta. Tanto católicos como reformadores magisteriales persiguieron a estos grupos, que fueron encarcelados, expulsados y ejecutados. Figuras como Menno Simons se convirtieron en símbolos de resistencia pacífica, defendiendo la fe adulta incluso bajo riesgo de muerte. Historiadores como George H. Williams documentan estas persecuciones con detalle. Para estos cristianos, el bautismo no era herencia familiar, sino elección personal. El agua, para ellos, solo tenía sentido tras la convicción. Pasaron siglos, pero la pregunta sigue sentada a la mesa. Hoy, el bautismo infantil aún divide iglesias, familias e incluso conversaciones dominicales después del culto. En algunas tradiciones, sigue siendo visto como señal de gracia anticipada y pertenencia comunitaria. En otras, se considera un gesto vacío sin fe consciente. Esta diferencia no es solo teológica, afecta a decisiones prácticas. ¿Cuándo bautizar? ¿Quién puede bautizar? ¿Y qué significa exactamente ese acto? El pasado no quedó atrás. Fue llevado al presente como una maleta llena de historias. Cada denominación heredó una parte de ese camino. Y muchas veces, practica sin darse cuenta de dónde proviene. En la vida cotidiana, esto se refleja en decisiones simples, pero profundas. Los padres se preguntan si están protegiendo o adelantando demasiado. Los jóvenes cuestionan si necesitan repetir un rito realizado por otros. El bautismo deja de ser solo agua y se convierte en un lenguaje sobre libertad, responsabilidad y fe personal. Entender cómo todo comenzó no obliga a nadie a cambiar de postura, pero cambia la calidad de la decisión. La historia no exige concordancia, exige conciencia. Y quizás la pregunta más honesta no sea ¿cuál es el correcto?, sino ¿por qué creo en lo que creo? Ahí es donde la historia cumple su papel, no para cerrar el debate, sino para madurarlo.